Buenas, buenas. Hoy vamos a comenzar en el Salmo 58. Salmo 5:8. Mitad de la Biblia. Encuentra los salmos, uno fácil. Luego encuentra el Salmo 58. Salmo 58. Hoy quiero hablar, mientras buscan eso, acerca de los gobiernos de esta tierra. Es un tema que se toca bastante a menudo cuando se trata de iglesia, porque la gente dice, la religión y las creencias en Dios no deberían ser políticas. Y yo le digo a la gente, ¿cómo usted puede vivir en un mundo sin que todas las decisiones que usted toma tengan algo que ver con política? Desde, por ejemplo, poder ejercer nuestra religión libremente, que es algo que sí podemos hacer aquí en América Latina, en Costa Rica específicamente, hasta poder usted distribuir la palabra, predicar, congregarse. Todo eso son derechos que se lograron a base de mucha lucha. Y si no fuera por eso, en este momento todos estaríamos obligados a servir bajo una religión, que ya sabemos cuál es, o estaríamos viviendo en un mundo pagano, o peor aún, estaríamos siendo casados por el simple hecho de creer en el Dios que creemos. No que no vaya a pasar en un futuro, ya sabemos que eso es lo que la Biblia dice, pero necesitamos saber que eso es lo que dice la Biblia. Así que comenzamos entonces. Salmo 58 dice: Oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpientes, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Dice en el 6, oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas, quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Sean disipados como aguas que corren, cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se desliye, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Suena concho, suena bastante directo. Está pidiendo justicia el salmista, está diciendo, aquí hay gente que es injusta, hay gente que es justa. Nosotros vamos a encargarnos de pedirle a Dios que a los que son injustos y que están aplicando la ley de Dios de una forma malvada, no se le permita seguir haciéndolo, al punto de que si siguen haciendo injusticia, que Dios traiga su justicia por medio de la muerte. Les cuento, en algún momento de mi vida yo anduve buscando respuestas por todas partes. Según yo, las respuestas estaban en un montón de religiones diferentes. Aprendí acerca de muchas religiones y por un lapso de tiempo yo creía que la vida era un camino que uno lleva perpetuamente buscando la verdad. Y eso sí, yo pensaba que uno nunca iba a ser capaz de encontrar la verdad, que no teníamos la capacidad de hacerlo. Pasé años descifrando supuestas verdades. De hecho, vivía completas mentiras mientras hacía esto. El día en el que busqué en el lugar donde debía haber comenzado, que era en el cristianismo, y encontré el camino, la verdad y la vida, que es Cristo Jesús. No fue sino hasta ese día que encontré la verdad. Todo lo demás es mentira, todo lo demás es una distracción, todo lo demás está hecho para llevarnos lejos de ese camino verdadero. Yo les cuento también que llevo el arte en mis venas. A mí me encanta un montón de cosas artísticas. Dios, que es muy bueno, de hecho me bendijo con talentos en música, en poesía, en esculturas. Escribo mucho y muy a menudo también. Y eso no lo digo jactándome. De hecho, de verdad, simplemente puedo decir que Dios me ha dado talentos y yo soy llamado a reconocerlos y a utilizarlos para su gloria. Eso sí, amén. En un punto de mi vida, antes de encontrar a Cristo, yo estaba en el proceso de escribir un libro. Y parte del proceso para escribirlo era buscar mucha información acerca de lo que son teorías de conspiración. Basta decir que en el proceso de la búsqueda yo logré identificar que muchas de estas supuestas teorías de conspiración no eran tanto teorías como eran realidades. Recuerdo que habían días en los cuales volvía a la casa después de estudiar todo el día en el trabajo y muchas de las cosas que había encontrado me desgastaban y me hacían sentirme inclusive desde cansado hasta desesperado, literalmente. Y hoy vamos a hablar de algunas de esas verdades que encontré, de las cuales muchas personas están cegadas. De hecho,
tiene muchísimo que ver con lo que es el sistema de la bestia, y muchas personas están cegadas tanto por el estilo de vida que escogen tener, como por los grupos políticos a los que deciden afiliarse, como la música a la que deciden escuchar, como los gustos sexuales que deciden practicar, etcétera, etcétera. Pero todo esto es una forma del enemigo de cegarnos a lo que es la realidad. Es importantísimo saber que la intención tras hablar de los símbolos que voy a hablar hoy no es exaltar el origen. De hecho, vamos a tocar temas pesaditos ahí, vamos a hablar de algunos símbolos directamente satánicos, y no hay ninguna forma de hablar de esos símbolos sin enseñar los símbolos. Entonces vamos a ver imágenes de esto, y de hecho cuando suba el video voy a subirlo con las imágenes, para que se entienda de qué estoy hablando. Si no, es muy difícil nada más decir, es un símbolo como un circulito con no, voy a subirlos y van a ser visuales. Necesitamos estar completamente conscientes de que la infiltración del sistema en todos los ámbitos de la vida es una realidad, no es un mito. Y ya que vamos a estar lidiando con las armas del enemigo de una forma diferente a lo usual, vamos a estar enseñándolas, por ejemplo. Es importante saber que como vamos a estar luchando con las huestes espirituales, por así decirlo, tenemos que estar sembrados en la fe. Y esto tiene que ser nuestro escudo para defendernos de los dardos de fuego del enemigo, porque al enemigo le encanta, cuando uno está hablando de él, tratar de distraer, tratar de no dejarnos llevar a cabo la conversación. Entonces es importante, y no lo digo que necesariamente vaya a pasar ni nada, pero podría, si uno está hablando de estas cosas, puede que comiencen a haber señales o comiencen a haber cosas que el enemigo quiere aterrarlo a uno para que uno no siga indagando. Entonces, si algo así llegara a pasar, nada más uno entra en oración y sigue, no se detiene con miedo. Uno deja que el Espíritu Santo lo guíe a uno, que le dé el valor para afrontarlo, y entra en oración. Como les digo, no es para, uy, qué miedo, se comenzó a mover algo, no, se mueve algo, se mueve. El enemigo no tiene ningún poder sobre los hijos de Dios, así que seguimos adelante con la fortaleza de Jesús, amén. Vamos a comenzar con oración para pedir el refuerzo de Dios entre nosotros. Padre hermoso, Padre bueno, en este día que nos permites indagar en tu palabra y ver cómo el enemigo usa sus armas en contra de nosotros, te pedimos, Padre, que nos acompañes, que nos guíes, que nos des tu fuerza, que nos des tu guía, que no dejes, Padre, que el enemigo nos distraiga, que nos permitas escuchar este mensaje, aprender de él, y sobre todo, Padre, que nos enseñes cómo defendernos y cómo luchar en contra de estas armas del enemigo. Amén. Amén. Vamos a irnos directamente al Nuevo Testamento, cuarto libro, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y en Juan vamos a buscar el capítulo 12. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En el capítulo 12 vamos a buscar el versículo 31. Entonces, Juan 12, 31. Y cuando estemos ahí decimos amén para saber y seguimos. Amén. Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Estas son palabras directamente de Jesús. Él está hablando de la gente, le está diciendo, yo estoy aquí. ¿Qué significa eso? Como yo estoy aquí, el que es el verdadero rey, yo voy a agarrar el que es ahorita el administrador del mundo, el gerente general que piensa que es el dueño de esto, y yo voy a echarlo fuera, yo voy a enseñarle quién es el verdadero rey. Seguimos, Juan 14, 30, ya a la pura par casi, un par de páginas tal vez. 14. Juan 14, 30. Dice Jesús también, otra vez letra roja para los que tienen esto. No significa que solo estas palabras valgan la pena, ¿verdad? Toda la Biblia es escrita por Dios, pero aquí lo digo Jesús directamente de su boca. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Quién era el príncipe de este mundo? Era el diablo que había entrado directamente en el cuerpo de Judas y venía en este momento a traicionar a Jesús. ¿Okay? Sabemos entonces que el diablo se mueve aquí en la tierra y Jesús mismo se refiere a él como el príncipe de este mundo. Importante para el cristiano reconoce, salud, lo que es el enemigo. Uno no puede ser ciego, uno no puede decir, ay, sí, el diablo es como un gatito, no es un león rugiente. No, el diablo es un león rugiente, anda de hecho como un león rugiente. No significa eso que tengamos que tenerle miedo, pero sí significa que tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando, ¿cierto? No nos estamos enfrentando a un enemigo débil, no nos estamos enfrentando a un enemigo tonto. La gente piensa que el diablo, por ya haber sido derrotado por Jesús, ya está quedito y no está haciendo nada. Todo lo contrario, se agarra un depredador cualquiera, se agarra un león, una culebra, cualquier depredador, usted lo agarra,
usted lo arrincona, y ¿qué es lo que hace ese depredador? ¿Se queda tranquilo mientras usted lo mata? No, es con el momento que más violento se pone, porque sabe que está a punto de morir. Y así pasa con el enemigo. Entre más nos acercamos a los últimos días y el enemigo tiene un calendario y una idea más o menos de cuándo va a pasar esto, más va a contraatacar al cristiano. Entonces, ¿qué hace el cristiano? ¿Se detiene en su ataque al enemigo? No, todo lo contrario, redobla, y eso sí es consciente. Estamos hablando del querubín ungido, el querubín principal, el que recibía toda la gloria de Dios, y luego se supone que la tenía que distribuir a las naciones, no se la podía dejar para sí. Pero de ese querubín estamos hablando. Entonces uno no agarra y dice, ay, el enemigo es cualquier cochinadita. No, uno sabe con quién se está metiendo. Hablando de eso, ¿alguien sabe quién es Horus? Horus, ¿no era el del ojo del que todo lo ve, algo así? Es el del ojo que todo lo ve. No es del sol, este es el dios de los cielos. En la cultura egipcia, y digo dios porque ellos le llamaban un dios, pero es un dios con D minúscula, no es un dios como Dios todopoderoso, que sí es el dios de dioses. Es un diosecillo. Ahora, eso no significa que sea débil. De nuevo vamos a lo mismo. Detrás de cada ídolo que hay en la tierra hay un demonio. Y esos demonios no son cosas de juego, son cosas serias. No significa, de nuevo, miedo. Significa ¿qué? Que reconocemos contra qué estamos peleando. Entonces él era el dios supuestamente de los cielos, de la guerra, de la protección y de la luz. Pero también era conocido como el príncipe del aire. Ese era uno de los títulos que tenía. Ahora, ¿será una casualidad estos títulos? Príncipe del aire y que sea el dios de la luz. ¿Ok? Yo les digo que no. En la Biblia de hecho se nos habla también de un príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Se nos habla de un ente que se disfraza de ángel de luz y que quiere reclamar para sí todos los títulos del Todopoderoso. De hecho, se nos habla de que este ser se hace llamar, o uno de muchos nombres que le decían, era Lucifer. ¿Okay? Alguna gente le dirá, pero eso es una traducción de la Biblia, nada más que dice Lucifer, eso no existe, no es real. Ahí está en la Biblia, en algunas traducciones, es uno de los títulos, y hasta la fecha sabemos que es uno de los títulos, así que para qué vamos a entrar en discordia. Ahora, la mitología egipcia nos dice que Horus peleó contra Set para vengar a Osiris, porque Set había matado a Osiris, entonces Horus se puso a pelear con él, pero perdió. Y entonces ¿qué hizo Set? Set le arrancó el ojo, y el ojo pertenecía a una simbología de la luna. Entonces uno de los ojos de Horus supuestamente era el sol, el otro ojo era la luna. Dice que Set, cuando le quitó el ojo, lo rompió en 6 partes, un número muy simbólico para los cristianos, 666. Y luego Tot, que era otro dios, le restauró el ojo, y ese ojo se convirtió más bien en una representación de algo más poderoso. ¿Por qué? Porque ahora era un ojo que había sido destruido y renació. ¿No? Nosotros en nuestra creencia bíblica sabemos que Jesús murió en su cuerpo físico y resucitó con un cuerpo glorificado, y sabemos que Jesús es Dios. Entonces todo esto son simbologías del lado enemigo que él usa para tratar de compararse con Dios. ¿Okay? Ese ojo que todo lo ve lo vamos a ver plasmado en un montón de cosas. Hasta la fecha se usa la simbología de Horus, no porque Horus sea el diablo. De hecho, el diablo pasó por un montón de nombres diferentes. Incluso en las mismas mitologías, en la misma egipcia, puede ser tanto Osiris como Horus, o puede ser también Set. O sea, en realidad el diablo puede agarrar cualquiera de esos nombres y hacerse pasar por ellos. ¿Por qué? Porque todos esos dioses eran dioses con D minúscula, dioses falsos. Y entonces el diablo, que puede cambiar de forma y aparecer inclusive como ángel de luz, podía aparecer como un dios bueno, como un dios malo, como un dios clemente, como un dios castigador, ¿cierto? Todo con tal de robarle la gloria a Jesús, a Dios. Leamos cuáles son los versículos que nos dicen quién es más o menos este Horus. Efesios 2, 1 a 6. Esto está en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, y ya hay casi que nos falta leer. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Efesios. Gálatas, Efesios. Y en Efesios vamos a irnos directamente al 2 y vamos a leer del 1 al 6. Ustedes me dicen de quién está hablando esto cuando termino de leer. Entonces Gálatas 2 del 1 al 6 dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados? Dios, Jesús, amén. Versículo 2, aquí ya vamos a cambiar de personaje.
en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Este espíritu de la potestad del aire, entonces, príncipe, ¿quién será? El diablo. Y ahora vamos a leer el 4, que dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso sí, como leímos, ¿quién es el enemigo? ¿Y qué era lo que hacía sobre nosotros antes? Leemos quién es Dios y qué hace Dios sobre nosotros ahora. Ahora, si nosotros indagamos un poquito en estos versículos, si yo ando en la carne y no ando en Dios, ¿quién es mi príncipe? El diablo. Si yo ando con Dios y no ando en la carne, porque yo ahora creo en Jesús, por fe, dice aquí de hecho, ¿quién es mi príncipe ahora? Jesús. Muy, muy diferente, ¿cierto? Ahora, si a eso le damos todavía más mente, entonces, todas las personas nacen y no nacen estando en Jesús, ¿cierto? En algún momento de su vida pasan de ser niños inocentes, que no tienen idea de qué es pecado, a algún momento saber qué es pecado. A partir de ese punto, y antes de conocer a Jesús, ¿quién es el príncipe de todas esas personas? El diablo, ¿cierto? Entonces, el príncipe de este mundo, el príncipe de todos los que están en pecado, es el diablo. Vamos a irnos 2 libros para atrás, 2 Corintios 11. 2 Corintios 11. Y ahí vamos a buscar los versículos 10 al 15. ¿Ok? Dice el 10. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá, está mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Cuál? Vamos de nuevo, 2 Corintios 11, 10, versículo 10. Okay. Y ahí vamos a leer hasta el 15. Entonces, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Mas lo que hago lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, en fin de que en aquello en que se glorían, sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismísimo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ¿de qué se disfraza el diablo? De ángel de luz. ¿Solo el diablo puede disfrazarse de algo que no es? No. Inclusive sus ministros, dice aquí, se disfrazan como apóstoles de Dios. Yo he escuchado, y no sé ustedes, pero yo he escuchado gente que sale en tele diciendo: yo soy el apóstol, no sé qué, y vengo a darles un mensaje. Usted no es apóstol, nada. Los apóstoles eran 12, los apóstoles murieron ya. Todos están en la gloria de Dios. Usted podrá ser un seguidor de Cristo, un discípulo, un aprendiz de Cristo. Sí, usted puede hacer todas las cosas. Pero que usted diga, según usted, que Dios se acercó y que le dijo que usted era un apóstol, usted es un completo blasfemo. Y tenemos de esos un montón. Y en las iglesias evangélicas, lastimosamente, se da todavía más, que la gente dice: es que como ya yo me salí de la iglesia romano-católica, yo sí tengo la verdad, y yo vengo a decirles la palabra profética que me dijo Dios. Eso es mentira. La palabra profética que nos dejó Dios es la Biblia. Nosotros no ocupamos que nadie nos venga a decir: yo tuve un sueño y en el sueño me dijeron. No, eso no me importa. Si su sueño está en conflicto con lo que dice la Biblia, es blasfemo. Punto. Entonces, el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Vamos a irnos otra vez al Viejo Testamento. Si abren a los Salmos, que está a la pura mitad, agarran para la derecha. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Vamos a terminar llegando al libro de Isaías. Es un librote grande. Y en Isaías vamos a buscar el capítulo 14. En el capítulo 14 vamos a buscar los versículos 11 y hasta el 20. Es bastante lectura, pero quiero que entendamos bien de quién estamos hablando.
Ahora, si usted abre el 14 y lo lee desde el principio, que como yo le he dicho siempre a la gente, yo a usted le digo ciertos versículos, yo no puedo leerme toda la Biblia en una sentada y cuesta muchísimo leerme todo el libro de la Biblia. Pero como yo le digo a todo el mundo, si usted agarra todo el libro, usted va a entender el contexto. Isaías 14. Usted debería de leer todo el contexto. ¿Por qué? Porque si yo fuera un falso profeta y yo le digo a usted un montón de mentiras en este momento, usted se las va a creer. Y si usted no estudia lo que yo le estoy diciendo y no lo analiza, va a terminar teniendo problemas de que usted no va a llegar ante Dios y decir, ay, es que yo creía una mentira porque me enseñaron una mentira y yo nunca, teniendo la Biblia en la casa, nunca me tomé el tiempo de leerla. Usted no puede decirle eso. Isaías 14. Entonces, usted analiza y usted verá que en este libro está hablando del rey de Babilonia. ¿Y eso qué tiene que ver con el diablo? Primero que nada, estamos hablando de los gobiernos de la tierra. Y segundo, aquí Isaías comienza hablando del rey de Babilonia, pero luego llega al punto en el que está hablando del rey de Babilonia y lo compara directamente con el diablo. Entonces vamos a ver que toda la descripción que estoy por leerles tiene que ver con el rey de Babilonia, más para la derecha. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Isaías 14, del 11 al 20. Isaías 14. Entonces leemos. Está hablándole al rey de Babilonia, ¿ok? Pero vean ustedes, si ustedes me dicen si estas palabras se las está diciendo al rey de Babilonia o si está hablando más allá, al que está, ¿cómo se llama esto? Manipulando al rey de Babilonia. Ustedes verán. Dice el versículo 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ustedes me dirán, ¿el rey de Babilonia cayó del cielo en algún momento? No, ¿verdad que no? Ok, ya dejó de hablar al rey de Babilonia. Está hablando al que está detrás del rey de Babilonia. 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra y que trastornaba los reinos? Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen con honra, cada uno en su morada. Pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable, como vestido de muertos pasados a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hollado. No serás contados con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo, no será nombrado para siempre la descendencia de los malignos. Entonces vieron que sí hay ciertas cosas que son al hombre, ¿verdad? El rey de Babilonia. Hay otras cosas que van mucho más allá. Usted me dirá, ¿cuál hombre puede subir al cielo y poner su trono a la par del Altísimo? Ningún hombre, ¿verdad? No tenemos la capacidad. Entonces, importante, aunque Horus es una representación del enemigo, es una de muchas representaciones en la historia, no es el único. Como les decía, inclusive en la misma mitología hay ciertos otros miembros de la mitología egipcia que pueden perfectamente calzar con la descripción del enemigo. Nada más que para esto, para el propósito de hoy, que vamos a ver simbología bíblica específicamente y simbología satánica, vamos a ver que Saturno, que es el planeta que es directamente asociado a Horus, Saturno es el planeta que sale en casi todos los símbolos de todos los logos de todas las empresas que nosotros consumimos. Desde Google hasta Apple, hasta todos tienen algo que ver con simbología saturniana. Entonces, en realidad, muchas de las creencias activas tienen una base en el culto a los astros, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les decía, y esto tal vez lo hayan escuchado, tal vez no, que las estrellas es una de las representaciones de los ángeles, o que los ángeles son una de las representaciones de las estrellas? Entonces hay una correlación, pero entonces la gente antes volvía a ver el cielo, veía las estrellas, reconocía esas bolas de luz, tienen algún poder extraño que yo no conozco, y voy a ponerme a pedirle favores. Y muchas de esas estrellas representaban ángeles caídos. Ahora, la gente no veía las estrellas y decía, mira, es el planeta Saturno, es el planeta. No tenían telescopio, ¿cierto? Eventualmente se fueron desarrollando las tecnologías para verlo, y de hecho, uno de las astrologías de ciertos países y ciertas tribus y demás, y ellos veían cosas que yo me sorprendo, cómo ellos lograron identificar cómo se movía Marte, cómo se movía Júpiter antes de un telescopio. Dígame. Acabo de
de sacar una teoría, y es que si usted ha visto las estrellas fugaces que pasan rápido, y eso, ¿qué pasa? Es que es cuando se cae un ángel caído, tal vez. Han dicho, pero los ángeles caídos ya están caídos, ya no hay más ángeles caídos. Ahora, ¿qué pasa? Ya Dios les puso una especie de prohibición. Entonces los ángeles que están son los que son, y los que ya no son ángeles son otra cosa. ¿Cómo funciona eso? No sé, no se nos explica en la Biblia directamente, pero aparentemente los que se rebelaron contra Dios ya están. Y ya no hay más rebelión, ya el resto son los que son y ya no tienen la capacidad de rebelarse. ¿Será que Dios les quitó el libre albedrío? Puede ser. No sé cómo funciona, no podría decirles. Pero ya los que son. Ahora, la simbología entonces de la gente, llegaban y decían, esta estrella es como un dios, esta estrella se mueve diferente, esta estrella hace esto, esta estrella, y comenzaron a leer las constelaciones. Las constelaciones existen hasta el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia que son las estrellas? Dios dice, cuando las creó en Génesis, que las creó, todas las luminarias que están ahí arriba, para poder decir los tiempos y las temporadas. O sea, yo puedo usar las estrellas para decir, mira, estamos en verano, estamos en invierno, estamos, etc. Y también puedo ver las señales de los tiempos, marcadas en las estrellas. No es lo mismo que decir, mira, ahí está Capricornio, y si yo soy un Capricornio, yo voy a tener plata, y si no voy a morirme hoy, y voy a encontrarme hoy. No, eso no es lo que las estrellas dicen. Pero sí dicen las temporadas y nos dan señales de los tiempos. Dependiendo de en qué tiempo estamos, las estrellas se posicionan diferente por la rotación de la Tierra, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un montón de formas. Pero para eso sí las podemos usar. ¿Para qué no podemos usar las estrellas? Para hacerles preguntas, para adorarles, para hablarles directamente. Todos estos juegos, pues, a mí esto me duele, porque a mí me encanta Mario, por ejemplo, pero Mario tiene las estrellas a las que les hablan y todo. Hay una simbología detrás de eso. Y es leve, no es tan fuerte como en otros casos, que es muy abiertamente satánico la conversión con las estrellas y demás, pero existe. Y entonces esa simbología está ahí. Vemos también esto, por ejemplo, las constelaciones están ahí. Y yo les someto una teoría que no es mi teoría, es una que alguien escribió, no me acuerdo el nombre de quién la dijo anteriormente, pero él decía, Dios dejó plasmado el evangelio en las estrellas. Así que desde que él creó el universo todo entero, él dijo, aquí está la historia de cómo el humano va a caer. Hay una constelación que se llama Virgo, que puede ser la representación de María siendo virgen, que quedó embarazada de Jesús. Y luego está una constelación llamada Leo, que mucha gente dice que puede ser el león de Judá, y entonces representa a Jesús. Y entonces él decía, las constelaciones Dios las dejó como una escritura profética de todo el mensaje del evangelio. Pero ¿qué pasó en la Torre de Babel? Si la gente sabía antes qué significaban las constelaciones, a partir de ese mundo entró la confusión al mundo. Y ahorita vamos a hablar de la Torre de Babel un poco. Pero entonces cuando entró la confusión, ya la gente ya no sabía qué decía el evangelio. ¿Y qué comenzaron a hacer? No, vamos a asignarle nuestras propias creencias a estas estrellas. Vamos a interpretarlas como nosotros queramos. O peor aún, vamos a permitir que nuestros dioses, con D minúscula, nos digan cómo interpretar las estrellas. Ahora, si nosotros sabemos que Dios es la verdad y que todo lo demás es mentira, a usted se le aparece un Dios con D minúscula y le dice, ok, vea, yo le voy a decir la verdad a usted, y le comienza a decir qué significan las estrellas. Puede que le esté dando una parte de la verdad, pero también puede, muy probablemente, que le esté diciendo una mentira, ¿cierto? Entonces, por ende, estamos plagados de simbología saturniana. No es la única, porque hay muchos otros símbolos de muchas otras cosas, esoterismo, ocultismo, bla, bla, ismo. Hay millones de símbolos, pero principalmente en los medios, hasta el día de hoy, se usa la simbología saturniana, que de nuevo es el planeta que representa a Horus, Saturno. Entonces, vamos a ver que de hecho el símbolo de Horus, y para esto voy a enseñarlo aquí y luego lo voy a subir, es el siguiente. El símbolo de Saturno es este. Si lo están viendo, es una cruz y abajo tiene algo muy parecido a una serpiente. O una mitad de un corazón. Como un 5 con una cruz. O parece un 5 mezclado con una cruz. Hay varias formas de verlo. A mí inmediatamente cuando vi este símbolo, yo vi una cruz y una serpiente mordiendo el calcañar del que está en la cruz. ¿Por qué yo vi eso? Porque vámonos a Génesis 3 y el versículo 15. Facilísimo, Génesis, primer libro de la Biblia. Génesis 3, capítulo 5. Adán y Eva acaban de comer del árbol del fruto del
¿cómo es? Del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. Génesis 3:15. Acaban de comer del fruto de la ciencia del bien y el mal. Y entonces Dios le está poniendo castigos a Adán, a Eva, y también le está poniendo un castigo a la serpiente. Aquí le está poniendo el castigo a la serpiente y le dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablándole a la serpiente. Entonces va a haber enemistad entre la serpiente y la mujer. Perdón. Y entre tu simiente y la simiente suya. Entonces, ¿el diablo tiene hijos? No, pero tiene seguidores. Va a haber enemistad entre todos los hijos de la mujer, que es la mujer escogida por Dios, y todos los que son seguidores del diablo, ¿ok? Sigue. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué pasa cuando usted le maja la cabeza a una serpiente? Se muere. Entonces este va a venir y va a derrotar a la serpiente. Pero ¿qué va a hacer la serpiente inmediatamente contra él? Le va a morder el calcañar. ¿Qué pasa cuando usted lo muerde una serpiente venenosa? Se muere también, ¿cierto? Entonces Cristo en una cruz le pisoteó la cabeza a la serpiente, la derrotó, pero la serpiente le quitó la vida a Jesús en la cruz. Sí. Entonces, muy interesante ese símbolo. No digo que necesariamente lo hayan hecho con eso en mente, simplemente me parece muy curioso. Ahora, existe el siguiente símbolo que vamos a ver. Vamos a ver dos seguidos. Hay uno que es un punto rodeado de un círculo, nada más un punto en medio de una hoja rodeado de un círculo. Y hay otro que es un círculo con una especie de luna en forma de cuna abajo de ese círculo. El símbolo de farones, algo así. También puede ser el símbolo de dos pilares en lugar de esa luna. Y no es casualidad tampoco que Sansón derribara un edificio, el de los filisteos, justamente agarrando los dos pilares. Entonces vamos a ver. Ok, tenemos un punto adentro de un círculo. La parte del triángulo todavía la vamos a omitir, ahorita la vamos a ver. Entonces punto, círculo. Aquí hay otra versión. Círculo con una cuna que es una luna. Ok, ese es otro símbolo del Saturno. Tenemos ahora punto, la luna y una pirámide abajo. ¿Ok? Que parece el símbolo seco. Y cada vez va cambiando. ¿Por qué? Porque entonces la pirámide está debajo de algo que parece un ojo. Y eventualmente llegamos a un símbolo, que lo vamos a ver ahorita cuando sigamos hablando, que va a ser la pirámide con un ojo encima. También otro de los símbolos que se usa muchísimo para hablar de Saturno es un hexágono o un cubo. ¿Por qué un hexágono o un cubo? Es curiosísimo, pero en Saturno hay una tormenta, dicen ellos, en uno de los polos, que ha estado pasando durante ellos dicen millones de años, yo no creo en millones de años, pero dicen, esa tormenta ha estado pasando durante millones de años en Saturno. Y esa tormenta tiene forma de hexágono. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos referencian esa tormenta, que de hecho cuando uno la ve parece un ojo, y déjenme ver si la puedo encontrar fácilmente aquí. Pero entonces esa tormenta parece un ojo, y de nuevo dicen que eso es algo que lograron ver, no entiendo cómo, en los tiempos de la antigüedad, y vieron, mira, ahí está el ojo de Saturno, justamente en esa tormenta. Vamos a ver. Ok, aquí la pueden ver. Tiene forma de hexágono, parece un ojo enojado, ¿cierto? Esa tormenta está pasando en ese polo de Saturno constantemente. Durante día y noche no ha parado, es una tormenta que lleva años pasando. Ahora, ¿será eso o será otra cosa? No sabemos. Pero la gente lo interpreta como una tormenta, pero nosotros no sabemos eso. Qué curioso que justamente una de las cosas que los musulmanes adoran, y ellos dicen, no, nosotros no lo adoramos, lo hacemos por respeto, es la piedra que se llama la piedra de Meca, si no me equivoco, la piedra negra. Ok, esta piedra negra se ve justamente así, es un cubo, y ellos caminan alrededor de esta piedra, y cuando ellos hacen esa caminata alrededor de la piedra dando muchos círculos, parece justamente la tormenta que está en el polo de Saturno. Ahora, ese cubo que les digo también que representa a Saturno y a esa tormenta, por lo general es negro. Y esta piedra que ellos adoran, porque dicen que es una piedra enviada por Dios y no sé qué, esa piedra tiene el color negro, y es una piedra supuestamente que no es de este mundo, que viene de otro mundo. Curioso, nada más para que lo tengan en mente. También quiero comenzar por hablarles, y les voy a enseñar unas cuantas imágenes para que vean más claramente a qué me refiero, y luego vamos a entrarle de lleno al tema de los gobiernos. Entonces vamos a hablar de los símbolos de Saturno o el enemigo aplicados
a los humanos. Tenemos, por ejemplo, el que siempre han visto, esto en internet ya está por todo lado, ya si usted busca en internet le sale. Todos los famosos o tapándose un ojo o haciendo un símbolo que es pegando el índice con el pulgar y levantando los otros 3 dedos, el símbolo que le llaman como el símbolo de OK. Ese símbolo en realidad forma un 666. Entonces, el pulgar y el índice forman un circulito, cada uno de los dedos levantados es un 6, otro 6, otro 6, ¿lo ve? 666. Y eso se lo ponen delante del ojo como diciendo, aquí está el 666 gobernando. Entonces el 666 se lo ponen frente al ojo. Hay otro símbolo también que hacen también con el ojo, que es básicamente moreteándose un ojo. Hay toda una teoría de conspiración detrás de eso, no voy a entrar en detalles, nada más casualmente salen con el ojo con un morete en público. De repente casi todos los famosos pasan por esa etapa. Tenemos símbolos más explícitos, por ejemplo tenemos el símbolo del, le llaman la cabra o el símbolo de Satán, que es cuando usted pega sus dedos corazón y anular, los pega a la palma de la mano, luego les pone el dedo pulgar encima y deja levantados el meñique y el índice. Eso forma una forma de cabra. Y no, es que se parece al diablo porque tiene 2 cachitos, no sé qué. No, eso básicamente lo que significa es salve Satanás. Es lenguaje satánico y usted lo que está diciendo es, ese es su líder, ese es su Dios. No entiendo quién querría eso, pero así pasa con las naciones. Dicen que es el símbolo del heavy metal, ¿no? Lo usan hasta, yo lo he visto hasta en conciertos de Conejito Malo y esas estupideces de música. Pero bueno, perdón por la palabra. Entonces, vamos ahora a otro lugar en el cual podemos encontrar todos estos símbolos. En el símbolo del dólar. Entonces queremos ver el dólar. Y en el dólar vamos a ver las imágenes que son tan curiosas. Tenemos, de hecho ya usted ni siquiera ocupa buscar símbolos en el dólar. Usted nada más pone billete de dólar y de una vez le dice todos los símbolos. Ya en internet todo el mundo se ha tomado el tiempo. En un lado va a encontrar la pirámide con el ojo que todo lo ve arriba. Va a encontrar un águila como una cuna, que es la luna, con el círculo, el mismo símbolo saturniano del que hablamos antes, ¿cierto? Va a encontrar un montón de símbolos así que son cuna y arriba el ojo, constantemente eso. Y eso no solo en el dólar de Estados Unidos, por aquello que piensan que le estoy echando tierra solo a ellos. No, hombre, todos los países tienen esto. De hecho vamos a ver las banderas de los países. Y vea usted qué lindo el montón de países que deciden asumir cuna y círculo arriba. Cuna y círculo arriba. Pueden cambiarlo un poco, a veces lo hacen acostado, a veces lo hacen de medio lado, a veces lo hacen para abajo, pero todos tienen lo mismo que ver. ¿Qué significan las estrellas? Eso es lo de Israel. ¿Qué significan las estrellas? Las estrellas, ¿por qué están en las banderas? ¿Por qué tantas banderas tienen estrellas? De nuevo, las estrellas son los ángeles, la representación bíblica. Y muchas veces, y de hecho la Biblia no nos dice, las naciones tienen un ángel detrás de ellas. Algunos ángeles van a ser buenos, algunos ángeles van a ser malos. No significa que todas las decisiones que toma un país son buenas. De hecho, muchas veces, por más que tienen un ángel bueno, deciden hacer lo malo porque siguen estando gobernadas por humanos. ¿Ok? Vamos a lo siguiente. En el dólar también van a encontrar una leyenda, se dice, cuando es un texto escrito en el dólar, que dice Anuit Coeptis, y perdonen mi latín, pues yo no sé hablar latín, así que puede que lo esté diciendo sumamente mal. Ese Anuit Coeptis significa favorece nuestras empresas o favorece nuestros emprendimientos. ¿A quién le están pidiendo que favorezca nuestros emprendimientos cuando lo que tienen es el ojo de oros en el billete? A Dios. No creo que sea a Dios que le estén pidiendo eso, ¿verdad? Luego, cuando dice In God we trust, o en Dios nosotros confiamos o ponemos nuestra confianza, ¿en cuál Dios estarán poniendo su confianza? Dudo mucho que Dios, el Dios de los cristianos, le guste mucho la idea de estar en el mismo billete que Horus, porque Dios no es compatible con otros dioses. También dice en ese mismo billete Novus Ordo Seclorum, que significa nuevo orden de los siglos o de las eras. Suena muy parecido a la nueva era, ¿verdad? O a el nuevo orden mundial. Y luego dice también E Pluribus Unum, que significa de entre muchos uno, o de la unión de todos uno solo. ¿Qué queremos? De nuevo, un solo gobierno mundial es lo que está hablando. ¿Cuál es el problema con tener un solo gobierno mundial? ¿Y cuál es el problema con querer hacer que todos seamos exactamente iguales o que veamos la historia
desde un punto de vista de que todos somos exactamente iguales sin importar nuestra religión o nuestras creencias. Vámonos a Génesis 11 y vamos a ver. Génesis 11, entonces primer libro de la Biblia, capítulo 11. Y vamos a comenzar desde el principio. Voy a ir deteniendo cada vez que leamos ciertas cosas, pero entonces vamos a leer hasta el versículo 9. Igual, como les digo, voy a detenerme cada cierto punto para hacer una aclaración. Entonces tengamos en mente, está la historia de Babel. Comienza diciendo: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Uniformidad, todos actuaban, se comportaban igual, hacían lo mismo. Y esto es algo que yo he hablado con mi hija: el uniforme en el colegio no es malo. ¿Por qué? Porque se trata de que todos nos veamos iguales, que nadie se sienta superior a otro, que nadie haga sentir mal a otro porque sí tiene la capacidad de comprarse la ropa de marca más cara y el otro no. Que todos se vean y actúen y se comporten iguales porque están en un ambiente de aprendizaje. Eso sí, también es una forma muy fácil de subyugar a las personas, y a como fue entonces es ahora. De hecho, ¿de qué se trata muchas veces? No se trata de solo de que se vean iguales. De hecho, yo estoy muy en contra también a veces de seguir las reglas del mundo. Muchas veces se trata de: usted hace esto porque yo le digo que usted haga esto y usted tiene que aprender que usted está bajo mi control. Así pasa en los colegios, así pasa en el mundo, así pasó en este momento en el tiempo. Versículos 2 y 3. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué están haciendo? Están construyendo algo, están construyendo una torre. La torre de Babel o Babil. Si eso nosotros lo traducimos del lenguaje original, lo que significa es la puerta hacia los dioses. ¿Qué habla esto? Ellos no necesariamente solo estaban construyendo una torre pensando muy ingenuamente que iba a ser tan alta que iban a llegar hasta el cielo. No, en ese lugar se iban a practicar rituales satánicos, un montón de cosas para abrir la puerta a que los ángeles pudieran acceder a ellos y ellos pudieran acceder a los ángeles. Los dioses con D minúsculo. ¿Ok? Versículo 4. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Entonces, primero que todo, como les dije, como fue entonces, es ahora. Cada torre es más alta, cada torre es más imponente. Quieren demostrar su superioridad por encima de Dios. Y eso de tener un nombre por encima de Dios, ¿les suena como lo que leímos anteriormente? ¿Quién quería tener un nombre por encima de Dios? El enemigo. Y estos humanos quieren tener su propio nombre por encima de lo que Dios les mandó. Dios les dijo: vayan a todos los rincones de la tierra y multiplíquense. Y ellos quisieron: no, nos vamos a quedar aquí, y en lugar de seguir su nombre, vamos a hacernos un nombre para nosotros mismos. Y si usted nos esparce, igual nos vamos a llamar de cierta forma y todos vamos a saber que somos parte del mismo grupo. ¿Y Dios qué hizo? Ahorita vamos a ver. Ahora, ¿les suena entonces como la otra historia que hablamos? Y recuerdan cuando hablamos de la descripción de Lucero, justamente lo que él dijo: un nombre para mí, ¿no? Versículos 5 y 6. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces el mundo estaba actuando en unidad, pero una unidad en contra de la voluntad de Dios. Eran todas las naciones en una nación, un gobierno mundial, a partir de este momento, ¿cierto? Dios les dijo, de nuevo: id y multiplicados sobre la faz de la tierra. No les dijo: vayan, construyan una ciudad y quédense ahí quietos, ¿verdad que no? Versículos 7 y 8. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¿Por qué Dios habla en plural? Y dice: vamos, descendamos. Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Una Trinidad. Ahora, estas tres personas, que son un solo Dios, bajan y confunden las lenguas de estas personas. Imagínese usted lo que es que usted esté yendo a clases, siendo usted mi hija, por ejemplo, y llegue usted y están hablando todos español, y de repente a media clase el profesor comienza a hablar en chino, su amigo comienza a hablar en francés, el otro comienza a hablar en portugués, y ninguno se entiende. Y sí, tratan de entenderse por medio de símbolos, señas, escribiendo, haciendo dibujos,
Pero no es lo mismo, ¿verdad? Que nada más llegar y decirse, hey, tal cosa en español, ¿verdad que no? Igual conmigo en el trabajo, yo llego y de repente todo el mundo me comienza a hablar en chino y yo no voy a entender qué así, ¿cierto? Por más que sea excelente en eso. Terminaron separándose. Ahora, versículo 9 dice, por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Interesante, la palabra Babel significa confusión también. Puerta de los dioses, confusión. Y en inglés la palabra Babel, que suena como la Tower of Babel, la Torre de Babel, significa balbucear. Entonces hágale usted cálculos a cómo le da a la gente. Lección de la historia de Babel: ir contra Dios trae consecuencias malas, ¿cierto? Si yo digo, yo soy superior a Dios, como lo hicieron los Beatles, consecuencias malas. Este barco es tan grande que ni Dios lo puede hundir, dijeron del Titanic, se hundió. Etcétera, 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 etcétera. Esto me ha salido mucho, una comediante que estaba burlándose de Dios y tenía la maña de estarse burlando de Dios, y en un punto llega y dice, y si no, que Jesús no sé qué, inmediatamente cayó. Y la gente pensó que era parte como del show de ella, del sketch. Se cayó al piso convulsionando. Uf, fuerte, ¿eh? Siga jalando el rabo a la ternera, como decimos los ticos. No se tienta a Dios. También hay una segunda enseñanza aquí, que es que una institución gubernamental en ausencia de Dios, como eran estos, eran laicos, como quieren hacerse llamar los ticos ahora, no somos una nación laica, Frente Amplio, CAC, todos esos partidos. Dios no es parte de nosotros, separación entre Dios y el Estado, dicen. Ok, sí, claro, usted quiere quitar a Dios del Estado, Dios quiere quitarlos a ustedes entonces del Estado también. Tiene un efecto igualmente catastrófico. Veamos quién era el presidente cuando se originó esta Torre de Babel. Les voy a dar un spoiler, el nombre era Nimrod. Y si nosotros vemos en Génesis 9:22, que está más atrás, vamos a ver genealogía. Estos son los libros que uno está leyendo la Biblia al principio y dice, ¿esto para qué lo voy a leer? Esto no tiene ningún sentido, qué aburrido. Y se lo brinca uno. Génesis 9:22. Dice, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Bueno, pero esto es cómo se originó esto. Es en Génesis 5 que está todo el linaje. Pero bueno, se los voy a decir nada más para no leerlo así muy largo. Básicamente, este Nimrod era hijo de Cus, que era hijo de Cam, y Cam fue maldecido por Noé en Génesis 9:22, que es el que acabamos de leer, porque Cam decidió ver a Noé desnudo y aparentemente se burló de la desnudez de su padre, o pasó algo mucho más asqueroso y perverso, que esas palabras pueden significar que Cam decidió meterse con la mamá de la esposa de Moisés de Noé, mientras que Noé estaba ebrio. Fuertísimo, ¿verdad? Pero digo yo, ¿será que se merecía esa maldición con eso que hizo? No lo puedo ver de ninguna otra forma. Génesis 10 del 8 al 12. Veamos Génesis 10 del 8 al 12. Dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné en la tierra de Sinar. ¿Quién construyó Babel entonces? ¿Quién reinó Babel? Nimrod. Nimrod, ¿qué hacía? Cazaba, era un poderoso en la tierra. Entonces él tenía poder en la tierra. ¿Qué clase de poder? Estaremos hablando de poder físico, estaremos hablando de poder gubernamental, estaremos hablando de una combinación, no sabemos. Aparentemente el poder que tenía sí era un poder físico, pero venía del lado malo. ¿Okay? Ahora, aparentemente también en el 9, su caza eran animales peligrosos. Cuando usted escucha, era un gran cazador. Usted cazaba tigres, leones, les obtenía buenos elefantes a todos para que comieran. Pero cuando usted lee delante de Jehová, a veces es que usted está haciendo algo bueno delante de Jehová, a veces es que usted está haciendo algo que afrenta a Jehová. Aparentemente Nimrod comenzó a cazar a los seguidores de Jehová. Esa era la clase de cazador que él era, un cazador de hombres. ¿Qué sabemos que va a pasar en el Apocalipsis? Van a cazar a los cristianos, así como Nimrod cazó a los seguidores de Jehová en ese momento. Y en los versículos 10 a 12 dice que él vino a romper el molde de que la gente era granjera, tenía tierras pequeñitas. Ya no, él dijo, no, vamos a pasar a fundar imperios. Y no fue fundador solo de uno, porque él fundó Babel. De Babel viene el nombre también Babilonia, que es un imperio gigante, o fue un imperio gigante, y hasta la fecha hay una tierra que se hace llamar Babilonia.
Sabemos eso, sí. Entonces el personaje fue sumamente interesante porque fue una figura de un anticristo, el primer anticristo nombrado en la Biblia, de hecho. No solo estaba lleno de orgullo y poder originado por el lado humano, sino que también cazaba a los seguidores de Dios y quiso unir al mundo en un solo gobierno contra Dios para enaltecer su propio nombre. Aunque en la Biblia no se nos menciona mucho más acerca de él, aparentemente fue uno de los fundadores de los sumerios. Y esa es una religión directamente basada en los astros, las estrellas, los sumerios. Ellos pensaban que las estrellas eran dioses. También otros muchos dicen que él es, o que Nimrod fue, Zoroaster. Zoroaster es un personaje que se parecía mucho a Jesús, como lo dibujan en los cuadros. De hecho, muchas veces usted le enseña un cuadro de Zoroaster y dicen, ¿quién es este? Y lo han usado ateos para decir, ven, como Jesús es una copia, nada. Y entonces es como el típico así, de hombre con barba, pero largo, con un halo rodeando la cabeza. Entonces uno, cuando lo ve de primera entrada, uno dice, es una representación de Jesús. No, es de Zoroaster, ven, jaja, nos engañaron. Pero entonces, ese Zoroaster fundó una cosa que se llama el zoroastrianismo. De hecho, esa religión tomó fuerza en los años 60 y, como les digo, la gente lo usó para decir que Jesús es una copia de él. De hecho, lo mismo pasó después con Horus, que le atribuyeron que supuestamente Jesús le hurtó la identidad a Horus, porque es que Horus se sacrificó por Osiris y por eso perdió el ojo, así como Jesús se sacrificó por los humanos. Ven cómo tratan de vincular las cosas cuando no tienen nada que ver. Pero no se sorprende, si el enemigo siempre ha conocido la palabra de Dios y trata de imitarla y de tergiversarla de una manera constante. De hecho, cada vez que oigan de un Dios con D chiquitita en el Viejo Testamento, y esto es algo que siempre les digo, son demonios queriendo asumir roles y hasta actitudes para confundir a los humanos. Ustedes han escuchado de la diosa de la belleza, ¿cómo se llama? Afrodita. ¿Será que ella es la diosa de la belleza? ¿O será que Dios, el que creó todo, el que verdaderamente tiene control sobre la belleza, él hizo todo lo bello? ¿Cierto? Vean cómo tratan de suplantarlo. Veamos esto, 1 Corintios 10, 20 al 21. No lo busquen porque ya llevamos bastante rato, entonces quiero nada más buscarlo yo. Y lo seguimos. 1 Corintios 10, entonces Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 y 2 Corintios. La 1 Corintios dice, en el versículo 10, 1 Corintios 10, 20, 21. Dice aquí, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces los gentiles eran los que no eran judíos. Llegaban y sacrificaban a una estatua. No era una estatua, no era un dios. ¿A quién era? A los demonios. Ahí está en el texto, más claro no puede estar. Veamos qué pasa, cómo amarra todo esto que acabo de hablar, porque fue mucho lo que hablamos, ¿verdad? Y enseñamos símbolos y hablamos de las naciones y todo. ¿Qué es lo que pasa? Desde los tiempos de la antigüedad, la gente pensaba que las estrellas eran dioses. Desde el tiempo de la antigüedad, los que no seguían a Cristo, no seguían a Jehová, seguían a los demonios. Y hasta la fecha pasa. Ustedes han escuchado la famosa frase ahora que sale, y si el universo me lo desea. El universo no le desea a usted absolutamente nada. El universo es un vacío lleno de estrellas, planetas, constelaciones. El universo no tiene ninguna voluntad. El que tiene voluntad es Dios, que es superior al universo, está por fuera del universo. Pero ningún planeta, ninguna estrella, por más que sean grandísimas bolas de gas quemándose a trillones de centígrados, grados, aún así no tienen poder sobre Dios. ¿Por qué? Porque ellos son la creación y Dios es el creador. ¿Quién es más fuerte? El creador. El creador puede hablar y hacer que ellos existan de la nada, crearlos. También así puede mismo él llegar y hablar y que dejen de existir, ¿cierto? Pero entonces la gente comenzó a creer en esto. La gente entendió que podían hablarle a estos dioses con D minúscula y pedirles favores. Y estos dioses, que sí tienen un poder, pero no es como el poder de Dios, es un poder grande, pero no como el de Dios, les daban ciertos deseos a su corazón. Y comenzó a plagarse en todo el mundo de simbologías satánicas, de gente queriendo hacer pactos constantemente con las estrellas, con los demonios, con los dioses de D minúscula, con el dios de esta religión, el dios de la otra. Pero siempre por aparte de Dios. Y hasta el día de hoy esos símbolos los vemos en todos nuestros medios. Las marcas.
los canales, la música, las películas, en todo están los símbolos. ¿Por qué? Porque entonces usted sabe, usted puede hacer un hechizo para pedirle cosas a los demonios y usted puede hacer que ese hechizo participe un montón de personas que son ignorantes del hecho. Entonces usted hace una canción y esa canción es un hechizo y la gente la va a escuchar y la va a cantar repetidamente, su hechizo es más fuerte y entonces sus demonios son más propensos a cumplir, entre paréntesis, entre comillas digo, su supuesto regalo o petición. Y hasta la fecha por eso vemos lo que vemos, y hasta el fin de los tiempos vamos a estar plagados por esto, lastimosamente. Como cristianos, ¿qué nos toca entonces? Andar con miedo. Ay, es que hay símbolos, no puedo prender el tele, no puedo prender la radio, no puedo escuchar música, no puedo Spotify, no puedo YouTube, no puedo. No, sí puede, pero tiene que tener poder de discernimiento. Y si hay una banda que le está enseñando a usted, y por ende entonces todos los países y todo lo demás que vemos está plagado de esto, y nos toca lidiar con eso, ¿verdad? En un diario vivir, tengamos el discernimiento. Les voy a enseñar una última imagen. Esto se llama la escalera masónica. Eso explica cómo todas las naciones, todos los poderes y demás están en una escalonada. Ellos nos ponen a nosotros debajo de la escalera, no valemos ni siquiera lo suficiente para ser parte de la escalera. Por encima de eso hay organizaciones, gobiernos, etcétera, 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 etcétera. Y forman una pirámide. A la cúspide de la pirámide, cúspide es la parte de arriba, ¿verdad? La parte más alta de la pirámide va a estar siempre el ojo que todo lo ve. Ahí está, símbolo masónico del ojo. Bueno. ¿Y qué tenemos entonces de entendimiento? Que todas las naciones, todos los gobiernos, todos los medios, todo lo que está en este mundo le pertenece al príncipe de este mundo en este mundo. Y por ende no existe ni un solo gobierno santo. No tengamos miedo si escogemos nosotros cuando vayamos a votar y escogemos a un partido político. Ay, pero es que ese partido político no son santos y descubrieron que este era malo y que hizo esto. Todos son malos, no hay uno solo bueno. Pero hay algunos que son menos malos que otros, ¿no? Y dejemos entonces básicamente nuestra fe que no sea en esos gobiernos, ni en esos cantantes, ni en esos artistas, ni en esas estrellas, qué casualidad que les llamen estrellas a la gente famosa, sino que sea siempre, 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 siempre nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén. Amén.